Bueno, el tema, responsabilidad laboral, ley 100 del 93 y demás decretos reglamentarios de la ley 100 del 93. La responsabilidad laboral nace como consecuencia de la relación entre empleador-trabajador, o sea, nace como consecuencia de un contrato de trabajo, que puede ser verbal, escrito, término fijo, indefinido. Cuando eso pasa, cuando hay una relación empleador-trabajador, hay una responsabilidad laboral. Y esa responsabilidad laboral, entonces necesitamos saber, en este caso, cómo funciona. Se podría decir que cuando hay un contrato de trabajo, la obligación del empleador es afiliar al trabajador a la seguridad social integral. Pero específicamente, la responsabilidad laboral, se habla de responsabilidad laboral específicamente cuando hablamos de ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Cuando hablamos de la ARL o de la Administradora de Riesgos Laborales es porque tenemos un trabajador, o sea, hay un contrato laboral en la cual el empleador afilió al trabajador. Pero ojo, hay empleadores en Colombia que no afilian a los trabajadores. Por lo general pasa en las personas naturales que no afilian a los trabajadores, que dependen de ellos, que prestan servicios personales dentro de un horario de trabajo y reciben una remuneración por el mismo. No los afilian a la ARL, por ende nos toca tener en cuenta que la responsabilidad laboral, aunque inicialmente depende directamente de la ARL por accidente de trabajo o enfermedad laboral, ¿cierto? Por esta palabrita, esa responsabilidad laboral muchas veces, aunque se supone que proviene de la ARL, también puede ser el empleador, el responsable laboral. ¿Por qué el empleador? Como les decía, en algunos casos, los empleadores no afilian a la ARL y en ese caso, el empleador le toca entrar directamente a responder laboralmente frente a un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, fuera de la sanción por responsabilidad administrativa por no haber afiliado al trabajador. Le toca responder por ese accidente de trabajo o esa enfermedad laboral. ¿A qué tiene derecho? O sea que, ¿quién es el responsable laboralmente? El responsable laboral es el empleador, pero le transfiere la responsabilidad con la afiliación a la ARL y con el pago oportuno de los aportes y con el cumplimiento de las normas en seguridad y salud. Ese empleador le transfiere la responsabilidad laboral a la ARL, tanto así que cuando hay un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, inmediatamente la ARL asume la responsabilidad laboral. Pero hay algo que también la ARL hace, que es investigar. Investigar el accidente de trabajo o enfermedad laboral. Ellos investigan porque ellos quieren estar seguros de que si el empleador estaba cumpliendo, si el trabajador estaba cumpliendo, y por ende la ARL le va a tocar cumplir con las obligaciones derivadas de la responsabilidad laboral, que sería, una vez que se inicia la investigación y hay el accidente, inmediatamente también asumir la responsabilidad laboral en cuanto a lo que tiene que ver con prestaciones asistenciales, pero también con las prestaciones económicas. Derivadas de la responsabilidad laboral de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Entonces, una vez hay un accidente de trabajo, inmediatamente el empleador le informa a la ARL del accidente de trabajo, lleva a la persona a la IPS, informa de que hubo un accidente de trabajo, pero también la ARL, a partir del otro día del accidente, asume la responsabilidad
y, como quien dice, se hace cargo de todas las prestaciones asistenciales a que tenga derecho el trabajador. ¿Cuáles serían esas prestaciones asistenciales? Todos los gastos médicos, quirúrgicos, terapéuticos, farmacéuticos, asistenciales, rehabilitación, prótesis, órtesis, desplazamientos ambulatorios. Aquí no opera el plan obligatorio de salud, el POS. Aquí es lo que se requiera, las mejores atenciones para ese trabajador, porque necesitamos dejarlo tal como estaba antes del evento y mejor aún, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con prestaciones asistenciales lo asume la ARL, pero también a partir del otro día asume las prestaciones económicas. Dentro de las prestaciones económicas, ¿a qué tiene derecho un trabajador? A que se le garantice en primera instancia la incapacidad, a la que se le pague su incapacidad temporal, ¿cierto? Tiene derecho a una incapacidad temporal que puede ir hasta 180 días prorrogables dependiendo de la situación y la gravedad del evento. Va a una junta de calificación de invalidez y se le da una incapacidad temporal X y puede ser prorrogada por la junta. Pero la ARL pues tiene que seguirle pagando el salario que le venía pagando el empleador, o al menos el que le había venido el ingreso base de cotización que el empleador le estaba pagando. Por eso hay que tener en cuenta muy bien cuánto es su IBC, para saber realmente cuánto sería la responsabilidad laboral de parte de la ARL hacia el trabajador en prestaciones económicas. Una vez que se acaba la incapacidad, el trabajador tiene derecho, si hay una pérdida de capacidad laboral superior al 5%, inferior al 49%, el trabajador tiene derecho a una indemnización por una sola vez, y esa indemnización va de 1 a 25 salarios de ingreso base de cotización, por una sola vez, si la pérdida de capacidad laboral es superior al 5%, inferior al 50%. Por una sola vez tiene derecho a una indemnización, hasta 25 salarios de ingreso base de cotización. Si la pérdida de capacidad laboral es superior al 50%, inferior al 66%, el trabajador tiene derecho a una pensión por invalidez equivalente al 60% del ingreso base de cotización. Si la persona tiene una incapacidad superior al 66%, el trabajador tiene derecho a una pensión por invalidez equivalente al 75% del ingreso base de cotización. Pero ese 75% es si la persona se puede valer por sí misma. Porque si la persona tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 66% y no se puede valer por sí misma, tiene derecho a un 15% adicional, o sea, para un total del 90% de la pérdida de capacidad laboral, teniendo en cuenta que la pensión por invalidez de accidente de trabajo o enfermedad laboral jamás podrá ser inferior a un salario mínimo mensual legal vigente. O sea, tengamos en cuenta esa situación. Si la persona llega a morir, tiene derecho por prestaciones económicas, entonces, a un auxilio funerario de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero tiene derecho a que los cobre a la ARL la persona que demuestre con factura en mano que sufragó los gastos mortuorios. O sea, aquí tengo la factura del ataúd, de las flores, de las rosas, de todo lo que hizo. Aquí tengo las facturas y me da tantos salarios mínimos. Tiene derecho a cobrar los salarios mínimos por las facturas que tenga, hasta 10 salarios mínimos. Pero también queda una pensión de sobrevivientes que llamamos, que ya no sería el 90%, sino el 75% del ingreso base de cotización, que no puede ser inferior a un mínimo,
pero que ese 75% sería como esa masa de pensión y quedaría para la compañera o compañero permanente y para los hijos. Los hijos hasta que cumplan los 18 años o si están estudiando hasta que terminen de estudiar. Recordemos que cambió la jurisprudencia en el sentido de hasta los 25 años, ya no, sino hasta que terminen de estudiar. Pueden tener más de esa edad desde que estén estudiando, siguen con la pensión si están estudiando. Si tienen una pérdida funcional por el resto de su vida, una pérdida de capacidad laboral, siguen con su pensión, la compañera o compañero permanente hasta que muera, como quien dice. Y en caso de que no haya a quien darle, pues hasta el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puede ir a pedir como un estilo de pensión o indemnización por esa persona que ya no puede, o esas personas que no pueden pedirla si no hubiera quien más pudiera pedir o tuviera derecho a pedir. Hasta el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podía ir a pedir, porque ese sería como el otro hijo que queda por el Estado, además, al cual le debemos dejar lo que no podemos dejarle a nadie más. Entonces, eso en cuanto a responsabilidad laboral. Recordemos que la responsabilidad laboral es totalmente independiente a la responsabilidad civil, que si un empleador no capacita a su trabajador y se le accidenta, es civilmente responsable el empleador, penalmente responsable el empleador, administrativamente responsable el empleador, laboralmente responsable el empleador si no le paga seguridad social, o aunque le haya pagado, si no cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Así las cosas, podríamos decir que cuando el empleador cumple con las normas de seguridad y salud en el mundo del trabajo, la responsabilidad civil se la delega al trabajador, o sea, lo hace civilmente responsable. La responsabilidad penal se la delega a las personas que tienen personal a cargo y que tienen capacitación suficiente, como son los HSEs, coordinadores de alturas, capataces, jefes de obra. Le delega la responsabilidad penal a los rescatistas, a los supervisores HSE, para que ellos respondan por acción o omisión en el incumplimiento a las normas de seguridad y salud, o a las normas o a los procedimientos de trabajo seguro. Le delega la responsabilidad penal a todas esas personas, y esas personas son las que responden penalmente, y la responsabilidad penal se paga en cárcel. La responsabilidad administrativa, como ese empleador cumple con las normas, no tiene que pagar multas, pero además, como ese empleador cumple con las normas, para eso está la ARL, para que asuma la responsabilidad laboral. Y en últimas, sería el trabajador el que tiene que demostrar que hizo todo lo debido y por hacer, para demostrarle a la ARL en la investigación del accidente de trabajo que no fue culpa exclusiva de él, porque si es culpa exclusiva de él, la misma ARL puede decir: le voy a pagar todas las prestaciones asistenciales, pero económicamente no me voy a hacer cargo porque fue culpa exclusiva de la víctima. O sea que el trabajador tiene que ponerse muy bien, tiene que ponerse o estar muy consciente de que cualquier accidente de trabajo puede suceder, pero que lo mejor es cumplir siempre con las normas, que si usted cumple con las normas definitivamente, para eso tiene una administradora de riesgos laborales que va a estar pendiente y prestante a indemnizarlo, pensionarlo, o estar pendiente de su vida y de su seguridad y de su familia. Caso contrario, queda totalmente desamparado. Esa es la capacitación por el día de hoy. Espero que esta capacitación les sirva para reflexionar en la vida, en el trabajo y en cada uno de los lugares donde vayamos. Recordemos que todos somos penalmente responsables en algún momento cuando vamos en nuestro vehículo y alguien nos dice: me lleva, y usted voluntariamente lo sube al vehículo. Lo que pase por un accidente en ese vehículo, eso es su responsabilidad penal frente a esa persona que usted subió. Si va en la moto, es responsable penal de las personas que usted lleve en la moto. Si usted es padre de familia, usted es responsable penal por acción u omisión, por lesiones personales u homicidio, a título de culpa cuando le suceda algo a alguno de sus hijos, ¿cierto?
Si usted es responsable penal, si lo han encomendado en una determinada fuente de riesgo, si le han dicho a partir del momento usted es responsable de lo que le pase a esas personas, porque usted va a ser el coordinador, el supervisor, el capataz, usted se vuelve responsable penal de lo que le pase a ellos. Recordemos que a mayor nivel de capacitación, a mayor nivel de instrucción, de entendimiento, de actualización de nuestro cerebro, a mayor nivel de entendimiento, mayor responsabilidad. Entonces, que no nos cojan fuera de base, entendamos las responsabilidades y verá que vamos a aprender a tomar decisiones acertadas, definitivamente. Muchísimas gracias a todos por aguantarme en este tiempo de explicación. Hasta luego.